de la tarde, estamos en la marcha de las noticias compartiendo toda la información del día de hoy. Bueno, como habíamos mencionado, tenemos un tema interesantísimo y vamos a hablar de dinero y cómo rentabilizar nuestro dinero o nuestro capital. Y para ello vamos a hablar con un amigo que es, digamos, sabe mucho del tema, es inversionista en criptomonedas y lo vamos a presentar, se llama Federico Farioli. Y bueno, lo saludamos. ¿Cómo andas, Fede? Buenas tardes. Hola, Mati, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, Fede, la invitación es para que nos cuentes un poco sobre cómo hacer más rentable nuestro capital, ¿no? Y que nos explique sobre esto de que muy poca gente tiene, por ejemplo, educación financiera, ¿no? Tal cual, es muy importante la educación financiera y es algo que lamentablemente no está en los planes educativos en ningún lado. Pero bueno, te cuento mi historia como me habíamos hablado. Sí. A mí me interesaba siempre este tipo de temática y bueno, había leído un par de libros como de Robert Kiyosaki, Sí. Padre Pobre, Padre Rico, ¿no es cierto? Que es una base, no es muy profundo, pero es como que te da una idea general para empezar. Y en el año 2020 comencé con las inversiones, primero en la bolsa, justo me agarró la pandemia y bueno, eso me dio más tiempo para por ahí dedicarle a esta temática y ahí conocí Bitcoin y bueno, las criptomonedas, que bueno, fue un tema que me apasionó mucho en ese instante y tuve el tiempo para dedicarle y estudiar, leer un par de libros y eso es lo que por ahí recomiendo siempre, primero estudiar y después recién invertir. Más ahora que hay muchos casos de sistemas Ponzi, que es lo más común, que gente que viene, que te ofrece, no sé, ganancias siderales, en pocos meses dejas de trabajar, te dedicas directamente a eso, porque supuestamente vas a ganar un porcentaje muy alto en dólares, cosas que son totalmente irreales y después nunca terminan perdiendo toda la plata. Se conocieron muchos sistemas Ponzi después de la pandemia, ¿no? Porque la gente, cuando surge o la información de invertir en cripto se hace popular, la gente quedaba embelesada, entonces buscaba cualquier broker. El broker es el que te maneja el dinero. Exacto. Y bueno, le prometían ganancias siderales, como decías. ¿Cómo detectar esto? ¿Se puede detectar cuando alguien te está queriendo vender algo que no es, por ejemplo? Y lo principal es tener manejar tus propias cuentas. Es decir, por un lado están los mercados de la bolsa argentina, donde se tiene que hacer una cuenta en un broker, que hay muchos, que están regulados por la Comisión Nacional de Valores. Y por otro lado están los exchange de criptomonedas, que ya del ámbito de las cripto, obviamente, como Binance, que también son muy conocidos. Hay que manejarse en esos y cada uno tiene que tener su propia cuenta y manejar su propio capital. Generalmente los sistemas Ponzi te ofrecen un modelo de negocio en donde ellos te reciben la plata a vos le das directamente la plata a ellos y ellos manejan tu plata, lo cual nunca sabes qué estás haciendo, qué pasa con tu plata. En realidad ellos te dicen que vas ganando, te dan una plataforma quizás, pero es una plataforma que es solamente de ellos y que no está regulada y que no tiene ninguna seguridad de dónde están tus fondos. Exactamente. Bueno, y a raíz de estos casos, bueno, la gente, supongo que ya uno tiene un aprendizaje, ¿no? Y sabe dónde caer y no. Bueno, ahora en el marco de las criptomonedas, una persona que no entiende dónde invertir o dónde dejar su dinero, ¿dónde puede ir de la manera más fácil? ¿Cómo puede hacer para invertir en criptomonedas, por criptomonedas. ejemplo? Bueno, como decía anteriormente, yo recomiendo siempre que estudien, porque lo principal es entender la tecnología. Atrás de Bitcoin hay una tecnología que se llama blockchain, que es lo que hace que todo funcione de una forma, y Bitcoin tiene sus fundamentos, su filosofía, que no es cuestión de ir y comprar y ver si sube o baja. Es decir, si tenemos un marco teórico, van a ser mucho más las posibilidades de ganar que de perder. Ahora, si vamos solamente a seguir la tendencia de que está subiendo Bitcoin y por eso compro, ahí es más probable que terminamos perdiendo. Y con respecto a dónde ingresar, por ahí lo más fácil son los exchange como Binance internacionales, y hay algunos nacionales como Velo,
como Lemon, Buenbit, hay varias opciones, siempre y cuando estén reguladas. Los de Argentina están todos regulados y son conocidos, y bueno, Binance, y hay un montón de exchanges internacionales, por ahí el más conocido es Binance, que se puede fondear con peer-to-peer, es decir, haciendo transferencias a otra persona. Obviamente se tiene que ver algún videíto en YouTube para poder aprender cómo hacer estos pasos, pero bueno, esa sería la forma. Lo principal es estudiar mucho. En mi caso yo me formé mucho con videos de YouTube, que hay de todo. Lo más importante es saber seleccionar qué es lo bueno y qué es lo malo. También esa es la clave. Es la clave. Bueno, me imagino que también hay un vértigo, uno tiene que manejar la psiquis a la hora de invertir, es decir, calmar la ansiedad, porque la moneda fluctúa, sube, baja. ¿Qué hacer en esos casos? ¿Cómo te manejaste vos? Sí. En las bajas de la criptomoneda, que después del 2021 tuvo una suba importante y luego bajó la moneda? ¿Qué se hace en esos casos? Claro, bueno, tal cual. Yo justamente en el 2020 había empezado con todo esto y por suerte estuve invertido con los conocimientos necesarios en las cripto para que en el 2021, cuando fue el bull market, es decir, el mercado alcista, yo estaba bien posicionado y la verdad que fue muy exitoso en términos porcentuales lo que pude ganar en ese momento. Pero después del 2021 vino el bear market, que se llama, que sí, es el mercado bajista. Bueno, en esos casos hay que saber, en el caso de Bitcoin particularmente, hay que saber los ciclos, que generalmente se rigen cada 4 años y que están... es por el halving que se producen estos ciclos. El halving es la reducción de la emisión, es un tema muy técnico quizás, pero se reduce la emisión, como acá se emite en pesos, por el Bitcoin el límite es de 21 millones, se van a emitir 21 millones y cada 4 años se reduce la emisión de esta criptomoneda y por eso se revaloriza. Luego del halving vienen los mercados alcistas y luego de un mercado alcista de 1 año y medio más o menos viene un mercado bajista, donde ahí se recomienda obviamente vender al menos una parte. Pero bueno, nadie sabe, es decir, los mercados son impredecibles en realidad. ¿El halving? ¿Qué es el halving? Para explicarlo de forma fácil, digamos. El halving, bueno, Bitcoin se mina, es decir, es como si fuera, obviamente no es como el oro, se hace con unas computadoras muy, muy profesionales, muy caras, que están exclusivamente dedicadas a minar el Bitcoin, ¿no es cierto?, a resolver un problema matemático. Para el que resuelve ese problema se queda con los Bitcoin. Cada 10 minutos se emiten cierta cantidad de esta criptomoneda, ¿no es cierto? En este caso deben ser como unas 2 y pico o 2,5 Bitcoin por cada 10 minutos. Claro. Y cada 4 años esa cantidad de Bitcoin se va a reducir a la mitad, es decir, el año que viene van a ser, es decir, cada 4 años después van a ser 1,25 y así se van a ir reduciendo hasta en el año 2100 y pico, donde ya no se va a emitir más Bitcoin porque van a estar todos emitidos esos 21 millones. Eso va a evitar la inflación y la valorización de las monedas, ¿no? Exacto, eso provoca que cada vez sea más escaso Bitcoin y al ser más escaso provoca que su valor crezca, a diferencia de todo el resto de monedas fiduciarias, que son el dólar, el peso, todas, que se emiten a unas cantidades siderales. Muy bien, bueno, y además de estas inversiones en criptomonedas, por ejemplo, la persona que no quiere invertir en criptomoneda, ¿en dónde o en qué lugar puede poner su dinero, por ejemplo? Y está la Bolsa Argentina, que hago una aclaración aparte, justo hace poco se crearon unos nuevos CDRs, es decir, CDRs son unos certificados donde la gente puede comprar activos que son internacionales, y dentro de esos CDR están los ETF de Bitcoin y de Ethereum, que son las principales criptomonedas, así que también se puede invertir en esas criptomonedas a través de la Bolsa Argentina. ¿Cómo entramos a la bolsa? Se crea en una cuenta en un broker, una cuenta comitente en un broker, que hay un montón. Yo te puedo nombrar Cocos Capital, Invertir Online, Bull Market,
pero son un montón, la verdad que ha crecido mucho, y a través de esos brokers hay varios activos donde se puede invertir, algunos que son de renta variable, como las acciones argentinas, YPF, por nombrarte alguna, acciones internacionales como Google, no sé, Apple, y a su vez también renta fija, como son las letras, los bonos soberanos, los bonos de empresas que se llaman ONG, las ON en realidad, sí, obligaciones negociables. Y son varios los instrumentos que se habilitan a través de la creación de una cuenta comitente en un broker. Bueno, y la rentabilidad oscila según la inversión, obviamente. Claro, no hay ninguna rentabilidad garantizada, salvo los bonos, obviamente, que los bonos son renta fija. Acá, particularmente en Argentina, se vive como estamos en un país muy diferente en términos económicos, los bonos a veces se han manejado como criptomonedas, sube y baja. Claro, últimamente, bueno, por suerte han subido de manera muy importante. Por ejemplo, el bono AL30, que es el más conocido a nivel bonos soberanos, hace un año estaba en $20 y actualmente está casi 80 o 70 y pico dólares. Si invertíamos hace un año, claro, un capital multiplicadas por 3, 4 veces y invirtiendo en un bono, obviamente, pero bueno, es un tema más de Argentina que no pasa en otros países. Claro. Bueno, y la clave acá es invertir y esperar sus años. Tal cual. Yo creo que lo más importante del inversor es manejarse con tiempos amplios. Hay una frase de Warren Buffett que dice que el mercado de capitales es donde el dinero del impaciente pasa a manos del paciente. Es decir, hay que tener mucha paciencia. Eso es fundamental. Y bueno, tratar de ver todas las inversiones a largo plazo. Y si uno se pone a buscarle la vuelta a la palabra inversión, quiere decir inversión de dinero e inversión de tiempo, saber invertir ese tiempo en la espera. Tal cual. Para que tenga sus frutos, ¿no? Tal cual. Y bueno, ya que estamos hablando de este tema, por ahí un activo que se aconseja para el que no quiere estudiar tanto, meterse, estar todos los días viviendo los mercados, es el S&P 500, ¿no es cierto? Que son las 500 empresas más importantes de Estados Unidos y que a lo largo de los años, quizás de muchas décadas, siempre se ha comportado de manera favorable. Obviamente teniendo caídas y subidas, pero lo importante es hacer, por ejemplo, una estrategia de DCA, que significa un promedio de dólar cost, ¿no es cierto? Sería invertir, por ejemplo, todos los meses una cierta cantidad de dinero que te sobre de tu sueldo en ese activo, y con el tiempo, quizás con 10, 20, 30 años, podrías, por ejemplo, generarte una jubilación, un patrimonio que te ayude a vivir el resto de los últimos años de tu vida. Exacto. Vos vas en ese camino, me parece. Sí, ese es mi objetivo, obviamente, porque entiendo también que la jubilación no es algo que me va a permitir vivir mis últimos años de forma cómoda. Claro. Entonces hay que buscar otras formas para complementar eso. Qué previsor, Fede. Bueno, y contémosles a la gente un caso de éxito con respecto a tus inversiones en estos años que vos comenzabas. ¿Qué fue lo positivo que te pasó? ¿Qué hiciste con este dinero, por ejemplo? Y el caso más relevante que tuve fue con una criptomoneda que se llama Cake, que tuve la suerte de ser early adopter, es decir, fui uno de los primeros en estar invertido en esa cripto, que eso es del ambiente DeFi. Bueno, ya son temas muy técnicos quizá de las finanzas descentralizadas. Dentro de las criptomonedas ya es más complejo, pero bueno, la cuestión es que yo estuve en sus inicios de esa criptomoneda justo antes del bull market, antes de que empezara al mercado alcista. Entonces fue, subió un 1000% de la moneda. Entonces imagínate lo que gané en ese momento con eso, que me permitió obviamente después darme ciertos gustos y aún así seguir invirtiendo en cripto sin vender todo. Es decir, vendiendo una pequeña parte pude
sacar provecho y bueno, darme ciertos gustos para mi vida personal. Qué bien, bueno, y no lo podías creer, me imagino, en ese momento. Sí, hubo un momento que la verdad que pensaba que no iba a trabajar más, porque si seguía así era como que no, pero bueno, después obviamente vino el baldazo de agua fría y me di cuenta que no, que era solamente un momento. Claro, sí. Y ahora, bueno, las criptomonedas están de nuevo, especialmente Bitcoin, ha tenido una buena crecida en su capital. Tal cual, bueno, este año justamente fue el halving que veníamos hablando de Bitcoin, y a su vez, ¿cómo se llama? Trump, que ganó ahora las elecciones de Estados Unidos, ha favorecido mucho al aumento de Bitcoin, porque él habla muy bien y va a hacer políticas a favor de las criptomonedas, y bueno, por eso está en un nivel muy alto, por primera vez llegó a los $100.000. Y la verdad que es algo increíble que Bitcoin de la nada haya llegado a tal nivel. Nada, increíble. Qué bien, che, qué interesante. Bueno, Fede, ¿algún consejo que le quieras dar a la gente? Y bueno, hablando de las criptomonedas, justamente ahora que está en un nivel muy alto Bitcoin, por ahí yo mi consejo sería tener cautela, porque siempre en algún momento puede volver a caer Bitcoin y como ya había estado hablando, el estudio. Lo principal consejo que le puedo dar es que estudien, que entiendan dónde van a invertir su dinero y nada, que primero estudien y después inviertan. Bien. ¿Alguna moneda que recomiendes, si es que querés, obviamente, porque es complejo? O que te guste a vos, por ejemplo. No, mira, lo que yo recomendaría en este momento, a mí siempre me gusta buscar activos que estén infravalorados, ¿no es cierto? En este momento todo lo que es Estados Unidos está muy por arriba, lo que es Argentina ha subido también mucho, y que está por abajo ahora lo que veo, Brasil, por ejemplo, Brasil está teniendo problemas, lo cual es un riesgo, obviamente, puede seguir cayendo. Sí. Pero el mercado brasilero está dando oportunidades de compra, ya que las empresas han caído por demás. Y otro mercado que también está bajo y también tiene sus riesgos es el mercado de acciones chinas, que también están infravaloradas por razones obvias, de un gobierno muy controlador, tal cual, pero que están siendo terriblemente exitosas. Entonces, bueno, yo recomendaría que por ahí vayan a eso y después vayan a activos más seguros como letras, una parte, es decir, bonos, pero activos seguros, y la parte de riesgo yo compraría algo que sea de riesgo de verdad, como Brasil y China. En el riesgo siempre, obviamente, al ser de riesgo, puede tener riesgo o puede tener grandes ganancias. Exacto, tal cual, sí. Bueno, y en Brasil, bueno, otra cosa, contexto económico de gobierno en Argentina, ¿es favorable para la cripto, digamos, el gobierno de Milei? ¿Favorece el mercado de criptomonedas? Sí, Milei por suerte está bastante a favor de todo lo que es el libre, él es libertario, así que la criptomoneda va por ese lado, por el lado de la libertad financiera, de que es una criptomoneda, no tiene ninguna dependencia con ningún gobierno, con nadie, entonces sí favorece, pero bueno, lo que en realidad favoreció fue Trump, que se mueva a nivel internacional y que sí es algo que afecta a las cripto, y la verdad que en Bitcoin no le importa mucho qué opine Milei. No importa mucho. Sí. Bueno, Fede querido, un placer haberte tenido aquí en el estudio y gracias por tu testimonio. Bueno, muchas gracias, Mati, por la invitación, un gusto también. Y bueno, seguramente vamos a seguir conversando de este tema porque es muy interesante y bueno, nos vamos a enfocar por ahí en algún tipo de inversión para enseñarle a la gente que quiere invertir, ¿no? Como quieras, Mati, estoy disponible siempre. ¿Montos de dinero? Lo que uno quiera, ¿no? Porcentajes. Siempre, porque cada uno tiene su porcentaje para invertir, claro. Para invertir, porque cada uno tiene sus ingresos y bueno, hay que ver cuánto nos sobra. Lo ideal es, obviamente, lo primero es sanar nuestras finanzas personales y que nos sobre algo y lograr tener un ahorro, y ese ahorro sí invertirlo.
Bien. Pero primero lograr un ahorro, salir de las deudas. Exactamente. Uy, Y- complicado. En el contexto argentino estamos Y todos endeudados, Y sí, me parece. y sí. Pero bueno, Fede, un placer haberte tenido. Muchísimas gracias y seguramente nos vemos próximamente cuando usted lo diga. Bueno, gracias Mati, querido. Muchas gracias. Estuvo Fede Farioli, inversor de criptomonedas, contándonos un poco su experiencia. Que la realidad no lo sorprenda. Escuche La Marcha de las Noticias, de lunes a viernes, por Radio Dimensión.